Espérame que me está mirando, sí. Listo, ahí ya estaba grabando, sí. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jairo Murillo Caicedo. Apenas observar en mi documento de identidad, perteneciente al grupo 23 de Administración de Bases de Datos. El día de hoy vamos a dar finalidad a lo que sería la fase 5 de dicha materia. Ok, entonces vamos a dar inicio a la exposición de seguridad en bases de datos, un enfoque ético, legal y tecnológico. Objetivo del artículo. Básicamente, el objetivo radica en analizar los riesgos, mecanismos de protección y estrategias de seguridad en bases de datos, promover una cultura organizacional orientada a la protección de bases de datos. En este desarrollo encontramos 6 palabras clave, tales como seguridad de bases de datos, confidencialidad, integridad, bases de datos, ciberseguridad y control de acceso. Fundamentos de seguridad. Entre los fundamentos de seguridad encontramos los más destacados que tienen que ver con la confidencialidad, que es básicamente evitar el acceso no autorizado de personas, la integridad, que consiste en garantizar exactitud y consistencia, disponibilidad, asegurar el acceso oportuno a la información. Amenazas más comunes. Entre las amenazas más comunes encontramos las siguientes. Hay de dos tipos, amenazas intencionadas y amenazas accidentales. Las amenazas intencionales son ataques dirigidos al robo, modificación o destrucción de datos, incluyendo malware y o espionajes. Como referencia tenemos a Martín González, 2015. Y las amenazas accidentales son los errores humanos como eliminación involuntaria de datos, contraseñas inseguras y fallas técnicas, fallas en hardware y software. Controles recomendados. Estas medidas nos ayudan a garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Entre los controles más recomendados encontramos la autenticación y cifrado de datos, monitoreo continuo de actividad, auditorías y copias de seguridad, formación continua de personal y controles de acceso básicos en roles RBAC. Políticas de seguridad. Básicamente lo que compone esa política de seguridad son 4 ítems muy importantes y lo quisimos representar así. Definición de accesos, adiciones y protocolos de respuestas. Este establece quién puede acceder a la información. Claridad, difusión de información. La política debe estar redactada en un lenguaje comprensible. Capacitación continua del personal. La política siempre debe ir acompañada de formación regular en temas de seguridad y normativas vigentes. Cumplimiento normativo. Por ejemplo, en la ley 1581 del 2012, es el contexto colombiano, esta ley regula la protección de datos personales. Principios de seguridad de bases de datos, que ya le corresponde a mi compañero Steven. Listo, gracias, compañero Diego. También hago mi presentación. Mi nombre es Cristian Alejandro Marín. Me identifico acá pues con el documento de identidad. Y entonces vamos a hablar del tema de principios de seguridad en bases de datos. Eh, ¿Me puede compartir la siguiente diapositiva, por favor? Haciendo como habla como de principios básicos de la calidad de las bases de datos. Por ejemplo, la confidencialidad es un principio muy importante porque ya nos permite tener como ese primer filtro donde se protege la información en contra de accesos que no están autorizados por algunos usuarios y tener privilegios de la política de seguridad y calidad de información. También tenemos la integridad, donde tengan 2 características, sean precisos y sean concisos, de manera que no permita tener alteraciones o modificados por usuarios que no estén autorizados. Y la disponibilidad para que nos garantice tanto la escalabilidad de los datos y estos datos puedan ser consultados por los diferentes usuarios en el momento en que sea requerido. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Listo, desafíos actuales. Vamos a hablar del tema de los desafíos. Siguiente diapositiva, por favor, donde contamos con 3 desafíos importantes a mencionar, como son los ciberdelincuentes internos y externos,
el tema de técnicas como phishing, malware y robo de credenciales y sistemas desactualizados que tengan datos que están mal protegidos, ya que digamos que si estos datos no están en un entorno de producción, pues es posible que sea más vulnerable a que tenga un tema de desviar la información. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de los controles de seguridad de bases de datos. Siguiente, por favor. Vamos a hablar es una postura con capacidad de identificar todo el tema de configuración de las organizaciones. Tenemos también un control descriptivo que permite, digamos, hacer esa supervisión al acceso de los usuarios y a las diferentes aplicaciones que cuenta la organización. Controles preventivos. Acá es donde, digamos, existe una intervención un tanto operativa, ya que existen accesos que son denegados a usuarios que no están autorizados, digamos, a escalar ciertos niveles de datos y de esta manera, pues, digamos, estos se pueden encontrar agrupados en diferentes subconjuntos. También tenemos controles específicos de datos que son diferentes a controles específicos de usuarios. La diferencia es que estos hablan de los datos y los otros son directamente con el tema de perfiles de usuario o de roles. Listo. En el control específico de datos son más que todo orientados a las políticas de acceso de datos que muchas veces, muchas organizaciones los tienen enmarcados en el Plan Operativo de Seguridad de la Información. Y los controles específicos de usuario aplica esas políticas de autenticación que sean de multifactor y de esta manera se garantiza que esos usuarios están autorizados para acceder y escalar los diferentes conjuntos o subconjuntos de datos. Listo. En la siguiente diapositiva, entonces estará a cargo de nuestra compañera Doris, que ya entonces realizará su respectiva presentación. Muchas gracias. Listo, yo creo que quedó bien ahí. Ahora me enfocaré en la parte de discusión del trabajo. Consideramos que es importante porque nos permitió analizar a fondo los riesgos reales que enfrentan las bases de datos en entornos actuales. Uno de los hallazgos claves fue que los riesgos no solo provienen del exterior, como los ciberataques o accesos no autorizados, sino que también pueden surgir dentro de la misma organización. Por ejemplo, identificamos amenazas como ataques SQL, ataques indebidos por falta de control de roles y especialmente los errores humanos que siguen siendo una de las principales causas de incidentes. A partir de esto, comprendemos que la seguridad en las bases de datos no puede depender solo de la tecnología. No basta con tener firewalls o sistemas de autenticación. Se necesitan políticas internas, normas claras y una cultura organizacional orientada a la seguridad. Esto implica que la seguridad debe integrarse desde el diseño del sistema y mantenerse en todas sus fases con formación constante y revisión continua. Como conclusión, afirmamos que la seguridad de los datos es una responsabilidad ética, legal y técnica. Las organizaciones deben contar con políticas claras, auditorías regulares y planes de contingencia. Además, deben promover la capacitación continua a los usuarios involucrados. Solo así es posible garantizar que la información esté protegida frente a amenazas o pérdidas. En definitiva, proteger la información no es un lujo, sino una necesidad. En un mundo digital donde la información es un activo muy valioso, debemos asumir el compromiso de garantizar su seguridad con responsabilidad y preparación. Gracias.